Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un documento que a simple vista podría parecer árido, ¿no? El Boletín Oficial del Perú, específicamente la edición del 22 de septiembre de 2025. Así es. Son páginas y páginas de avisos, resoluciones, notificaciones. Pero lo interesante es que, juntos, pintan un cuadro muy vivo de cómo opera el país en su día a día administrativo, legal y, bueno, comercial también. Efectivamente, es un verdadero quién es quién de la administración pública y la vida civil, ¿viste? Vemos publicaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, Ajá. de la SUNAT en sus dos brazos, tributos internos y aduanas, del Ministerio de Transportes, el MTC, de municipalidades de distintas regiones, cortes de justicia, notarías, Uf, un montón. Lúrgico, Ingemet, hasta el RENIEC con temas de identificación. Es, como dices, un reflejo de la maquinaria en pleno funcionamiento. Y nuestra tarea hoy es precisamente descifrar esa maquinaria. Queremos ir más allá del lenguaje formal para entender los mecanismos reales, ¿no? Cómo el Estado gestiona propiedades, cómo navegan las empresas sus ciclos de vida, qué trámites marcan momentos clave para los ciudadanos. Claro, es una ventana a procesos que suelen quedar ocultos tras la burocracia. ¿Empezamos este recorrido? Dale, empecemos. Arrancamos con un tema central: la relación entre el Estado y la propiedad. Perfecto, un tema clave. Bien, analicemos esto. El Estado interactúa constantemente con la propiedad. No solo administra sus propios bienes, sino que necesita adquirir terrenos para obras públicas y, en el extremo opuesto, puede llegar a forzar la venta de propiedades privadas para cobrar deudas. La SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, juega un papel clave aquí. Fundamental, diría yo. La SBN es la entidad rectora en eso. Un ejemplo concreto que encontramos es la resolución número 1397-2025 SBN-DGPS-DDI. Se trata de la primera inscripción de dominio de un terreno considerable, casi 6.300 metros cuadrados. Sí, bastante grande. Allá en la cuenca del río Cañete, en Lunuaná. El objetivo es un proyecto vital, la protección contra inundaciones, y el beneficiario directo es la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN. Ah, la ANIN. Llama la atención que se exija la publicación en el peruano y en la web de la SBN. Ese requisito de publicidad es fundamental, ¿eh? La primera inscripción de dominio a favor del Estado es el procedimiento legal para formalizar la titularidad estatal sobre terrenos que quizás antes no tenían un registro claro o eran considerados seriazos, ¿no? Entiendo. En este caso, se destina a un fin público crucial: la prevención de desastres. Proyectos como este en la cuenca del Cañete son esenciales en un país con la geografía del Perú. La publicación garantiza transparencia y, bueno, da la oportunidad a que cualquier tercero que crea tener un derecho sobre ese terreno pueda manifestarse. Claro. Es un mecanismo de seguridad jurídica. Y el Estado no solo inscribe terrenos a su nombre, también necesita comprar activamente. Vemos una notificación muy específica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, Ajá. a la cooperativa agraria El Molino LTDA. El MTC necesita una franja de su terreno, unos 2.639 metros cuadrados, para avanzar con la red vial número 4. La red vial 4, Pativilca-Santa Trujillo, ¿verdad? Exacto, ese tramo. Específicamente en la zona de Culebras, Guarmey. Claro. La notificación incluye una oferta económica clara: 55.424.46 soles, más un incentivo del 20%, que son otros 11.084.89 soles. En total, les ofrecen 66.509.35 soles. Una suma detallada. Y les dan un plazo perentorio de 10 días hábiles para aceptar. Todo bajo el marco del Decreto Legislativo 1192. Uno se imagina el impacto directo para los miembros de esa cooperativa al recibir esta notificación. Es un impacto significativo sin duda. Y aquí entra en juego el Decreto Legislativo 1192, la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles. Esta ley intenta equilibrar el interés público, la necesidad de construir infraestructura como una carretera, con el derecho a la propiedad privada, claro. El eterno balance. Por eso, el primer paso siempre es intentar el trato directo, que es esta oferta económica formal. El incentivo adicional del 20% busca precisamente facilitar un acuerdo voluntario y rápido.
¿Y qué pasa si la cooperativa no acepta en esos 10 días? Buena pregunta. Si no hay acuerdo en el plazo establecido, la ley faculta al Estado a iniciar el proceso de expropiación. Es una medida más fuerte, ¿no? Donde el Estado adquiere el bien de forma unilateral, argumentando necesidad pública o seguridad nacional. Ah, ok. Eso sí, siempre debe pagar una compensación económica basada en una tasación, el justiprecio. Pero se pierde el incentivo y la naturaleza voluntaria de la transacción. Es un claro ejemplo de la tensión inherente entre los objetivos colectivos y los derechos individuales. Entendido. Ahora, pasemos a la otra cara. Cuando el Estado no compra, sino que vende forzosamente bienes de terceros para cobrar deudas. Aquí la protagonista es la SUNAT, a través de sus remates públicos por deudas tributarias. Uf, los remates. Los avisos de la Intendencia de Tributos Internos de la Libertad en Trujillo son muy ilustrativos. Me sorprende el nivel de detalle que se publica. Sí, tienen que ser detallados por ley. Por ejemplo, el lote 17. Pertenece a un señor Segundo Álvaro Zafracosta. Lo que se remata es el 50% de sus acciones y derechos sobre un terreno de apenas 99 metros cuadrados. Chiquito el terreno. El precio base es de S 38.488.68. Pero lo impactante viene después. Se detallan los gravámenes existentes. Hay 2 embargos de la propia SUNAT por S 100.000 y S 550.000. ¡Wow! Montos altísimos. Estos montos pesan sobre las acciones y derechos de los copropietarios. Las deudas parecen superar largamente el valor del bien rematado. Pasa mucho eso. A veces la deuda es enorme. Y no se limita a inmuebles. El lote 31 corresponde a un centro educativo, Cent Educ Part Abelardo Gamarra EIRL. Se rematan varios equipos de cómputo, monitores, CPUs, teclados, con un valor total base de apenas S 1956.73 más IGB. Casi nada. Muestra que la SUNAT va tras cualquier bien para recuperar la deuda, por pequeño que sea. Exactamente. Estamos viendo en acción el procedimiento de cobranza coactiva. Cuando un contribuyente acumula deudas tributarias y no las paga voluntariamente, la SUNAT tiene la facultad legal de embargar sus bienes y llevarlos a remate público. La cobranza coactiva. El objetivo es claro: obtener liquidez para saldar la deuda pendiente. La figura central en este proceso es el ejecutor coactivo. En estos avisos de la libertad se menciona a Carla Teresa Requena Olavarría con registro número 6329 como la funcionaria a cargo. Ah, mencionan al ejecutor. Sí, tiene que figurar. Los avisos también detallan los requisitos para los interesados en participar en el remate. Deben presentar su DNI y realizar un depósito previo llamado oblaje, que suele ser el 10 o 20% del precio base. El oblaje, una garantía. Funciona como una garantía de seriedad de la oferta, exacto. Y hay una frase clave en estos remates. Los bienes se venden en el estado en que se encuentran sin lugar a reclamo posterior. Es una cláusula de cuerpo cierto. O sea, compras lo que ves, con todos sus problemas. Tal cual. El comprador asume el riesgo sobre la condición del bien. Todo este procedimiento está rigurosamente normado por el Código Tributario y el Reglamento de Cobranza Coactiva de la SUNAT. Fascinante y un poco intimidante ver cómo funciona la cobranza coactiva en la práctica. Ahora, cambiemos de escenario. Del manejo de bienes dentro del país, pasemos a lo que sucede en las fronteras. Aduanas. Exacto. El control del ingreso y salida de mercancías es otra función estatal clave. Y aquí la SUNAT, pero en su división de aduanas, es la entidad principal. Tenemos notificaciones de varias intendencias: Tarapoto, Puno, la Aérea y Postal, la Marítima del Callao, Chimbote, Tacna. Todo el país. Parece que la actividad es constante en todo el territorio. Así es. El control aduanero es vital para la economía y la seguridad. Busca asegurar el pago correcto de los tributos de importación, combatir el contrabando y controlar el ingreso de mercancías prohibidas o restringidas. Los avisos que vemos reflejan justamente las acciones de fiscalización y sanción. Y algunas sanciones son realmente severas, ¿eh? En Puno, por ejemplo, hay resoluciones que imponen más que una simple multa. La N000891-2025 contra un señor Condori Pilco Vidal y la N000939-2025 contra Acero Quille Jesús Manuel. A ver. En ambos casos se aplica el comiso administrativo de la mercancía. Antes de seguir, ¿podríamos aclarar qué implica exactamente el comiso administrativo? Suena fuerte. Claro, el comiso administrativo, en términos sencillos,
Es la sanción por la cual el Estado se apropia definitivamente de la mercancía que ha sido objeto de una infracción aduanera grave, como el contrabando. Se la queda el Estado, digamos. Exacto. El propietario original pierde todo derecho sobre ella. Es una de las sanciones más drásticas en materia aduanera. Entendido. Y como decía, no se queda ahí. A Vidal le suspende la licencia de conducir por 5 años. 5 años, muchísimo. Y a Acero Quille por 1 año. Además, a este último le aplican el internamiento temporal de su vehículo de placa ADM 736 por 60 días. Es un paquete de sanciones bastante completo. Uno se pregunta por qué vincular una infracción aduanera con la licencia de conducir. Es una excelente pregunta. La ley número 28.008, Ley de los Delitos Aduaneros, contempla estas sanciones complementarias justamente para aumentar el poder disuasorio, ¿no? La lógica es que si se utiliza un vehículo para cometer el ilícito aduanero, Claro, el medio de transporte. sancionar su uso, internamiento y la capacidad de conducir del infractor, suspensión de licencia, ataca directamente las herramientas y la movilidad necesarias para esa actividad ilegal. Busca que la sanción sea más integral y efectiva, yendo más allá de la simple pérdida de la mercancía. Tiene sentido. La duración de la suspensión, bueno, de 1 a 5 años, suele depender de la gravedad y si es reincidente o no. Claro, la reincidencia siempre agrava. Además del comiso, también hay multas directas. Vemos ejemplos en Puno, S871 a Cordero Vargas Reinaida, S824 a Barreto Gutiérrez Jorge Luis y una más alta, de S5081 a Ramos Pax y Luz María. Montos variados. Se explica que la multa equivale a 2 veces los tributos dejados de pagar. Esa es la fórmula estándar que establece el artículo 36 de la Ley 28008 para ciertas infracciones. Y un punto crucial, esta multa es además del comiso, no en lugar de él. Ah, o sea, doble castigo. Es decir, el infractor no solo pierde la mercancía, sino que también debe pagar una suma adicional calculada sobre los impuestos que intentó evadir. Es una doble penalidad económica, sí. ¿Y qué tipo de mercancías se mencionan en estas incautaciones? En el Callao, por ejemplo, se notifica a Ninaja Quispe Antonio y Gómez Mamani Cecilia por cigarrillos de marca Golden Beach. Cigarrillos, un clásico. En Chimbote, a Gargate Santa María Amador por un lote de celulares de diversas marcas: Redmi, ZT, Motorola, Samsung, Honor, Nubia Music. Celulares, otro clásico del contrabando. La justificación es siempre la misma. Las mercancías carecen de documentación aduanera tributaria que acredite su ingreso legal al país. A los intervenidos se les da un plazo, usualmente 20 días hábiles, para presentar documentos que demuestren lo contrario y solicitar la devolución. Lo que observamos aquí son 2 de los rubros típicos del contrabando a nivel mundial: cigarrillos y aparatos electrónicos. Son productos con alta demanda, relativamente fáciles de transportar y con márgenes de ganancia atractivos si se evaden los impuestos, claro. Las modalidades deben ser variadas. Sí, desde el ocultamiento en equipaje o vehículos hasta el uso de rutas clandestinas, la culebra que llaman. La acción de Sunada Aduanas es interceptar estos intentos. La base legal, como mencionamos, es la Ley de Delitos Aduaneros, Ley 28008, y la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053. Y los 20 días son para defenderse. Ese plazo de 20 días es la garantía del debido proceso. Se le da al intervenido la oportunidad de defenderse y probar la legalidad de su posesión. Si no lo logra, se confirma el comiso o se aplica la sanción correspondiente. Muy claro. Hemos visto al Estado gestionando propiedad y controlando fronteras. Ahora demos un giro hacia trámites más cercanos al día a día de las personas y las empresas, que también llenan las páginas del boletín. Los trámites ciudadanos y empresariales, sí. Empecemos por algo tan fundamental como la identidad personal. Es notable la cantidad de avisos solicitando rectificaciones de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, ya sea ante el RENIEC o vía notarial. Muchísimos, ¿verdad? Es algo muy común. Hay de todo. Ajustes en nombres de los titulares, como Eudocia Sáenz de Yaurigui, que busca ser registrada como Eudocia Luz Sáenz Espinosa de Yaurigui, o Máximo Manrique, que pide se corrija a Máximo Isaías Manrique Rizo. Cambios de letras, nombres completos.
Cambios en los nombres de los padres o madres, como el caso de una señora que pide corregir Luisa por Luisa en el nombre de su madre en su propia partida. Pequeños detalles, pero importantes. Importantísimos. Incluso solicitudes más complejas, como la de José Luis Iriaco Salvatierra, que pide rectificar su estado civil de casado a soltero, argumentando que la partida de matrimonio registrada corresponde a un acto religioso sin efectos civiles. Ah, ese es un caso interesante. Diferenciar lo religioso de lo civil. O correcciones de fechas de nacimiento. Todos estos avisos se publican en virtud del Decreto Supremo número 01598 PCM, precisamente para que cualquiera que se considere afectado por el cambio solicitado pueda oponerse. La precisión en los registros civiles es absolutamente crucial. Pensemos en la cantidad de actos jurídicos y trámites cotidianos que dependen de esa información. Herencias, obtener un DNI o pasaporte, casarse, acceder a beneficios sociales, cobrar seguros. Todo. Un simple error en una letra del apellido, una fecha o el estado civil puede generar complicaciones enormes y retrasos. Por eso existen estos procedimientos de rectificación, sea la vía administrativa ante RENIEC o la vía notarial no contenciosa amparada en la Ley 26.662. La publicación es una salvaguarda esencial para proteger derechos de terceros y asegurar la publicidad de los actos registrales. Y siguiendo en la esfera personal, pero ahora de las relaciones de pareja, también encontramos varios avisos de solicitudes de reconocimiento de unión de hecho. Las convivencias. Exacto. Parejas como Uber Gelir Yale Aliaga y Cecilia Micaela Hilario Bernabé, o Daniel Eduardo Valdivieso Peña y Angélica Patricia Bizarreta Rojo, o Pedro Luis Llanos Villalta y Verónica Francisca Barrionuevo Pérez, acuden a notarías para formalizar su convivencia. Para darle un marco legal a su relación. El requisito clave que se menciona en los avisos es haber mantenido una convivencia libre de impedimento matrimonial por más de 2 años continuos. Esto parece un reflejo bastante claro de cómo han evolucionado las estructuras familiares, ¿no? Y la forma en que las parejas deciden organizar su vida en común. Definitivamente. El reconocimiento notarial de la unión de hecho es una figura legal importante que responde a una realidad social. Otorga a las parejas convivientes una protección patrimonial similar a la del matrimonio. ¿Similar en qué sentido? Por ejemplo, se presume la existencia de una sociedad de gananciales sobre los bienes adquiridos durante la convivencia, salvo pacto en contrario. Es una manera de dar seguridad jurídica y reconocer derechos a relaciones estables que, por diversas razones, no han optado por el matrimonio civil formal. Muy interesante cómo el boletín refleja incluso estas realidades sociales. Ahora, demos un salto al mundo corporativo. Los avisos también nos muestran los ciclos de vida de las empresas. Nacen, crecen, a veces se fusionan, otras reducen su capital y eventualmente algunas se disuelven y liquidan. El ciclo completo. Vemos varios avisos de esto último. Empresas como Lima Accesorios 4x4 SAC, ECA Foods SAC, Constructora Bisú Holiday SAC o Productos Veganos Gourmet SAC anuncian su disolución y el inicio de su liquidación. Cierres de negocio. Se publican los nombres de los liquidadores designados como Jadira Isabel Mora Yayalagüe o Miguel Ángel Quina Oshiro, con sus respectivos DNIs. ¿Cuál es el propósito principal de publicar estos avisos de cierre? La publicación es una exigencia del artículo 412 de la Ley General de Sociedades. Su objetivo fundamental es la protección de terceros, principalmente los acreedores de la empresa. Para que los acreedores se enteren. Exacto. Al anunciar públicamente la disolución y el nombramiento de un liquidador, se informa a todos los que tengan créditos pendientes con la sociedad que ésta ha entrado en su fase final. Esto les permite presentar sus acreencias al liquidador dentro de los plazos legales para que sean consideradas en el proceso de pago antes de que el patrimonio restante se distribuya entre los socios o accionistas. Entendido. Es de nuevo un mecanismo de transparencia y seguridad jurídica en el ámbito mercantil. Y para cerrar este recorrido por los trámites, encontramos algo que combina lo público y lo privado, de una manera muy particular. Las convocatorias para obras por impuestos. Ah, sí, OPI. Vemos municipalidades como Pampas de Hospital en Tumbes, Talata en Tacna o Castilla en Arequipa, que están buscando activamente empresas privadas. Llamando al sector privado a invertir. El mecanismo, basado en la Ley número 29230, suena así. La empresa privada se ofrece a financiar, ejecutar, supervisar un proyecto de inversión pública específico.
Por ejemplo, en Pampas de Hospital buscan una empresa para el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local, un proyecto valorizado en casi 3 millones de soles. Un monto importante. En Tarata necesitan la supervisión para mejorar un auditorio por unos 93,000 soles. En Castilla quieren crear un parque deportivo. A cambio de realizar esta inversión, la empresa recibe certificados del Tesoro Público que puede usar para pagar su impuesto a la renta. Un canje, digamos. Es una colaboración bastante directa, ¿no? Es un mecanismo innovador y pragmático, la verdad. Obras por impuestos permite canalizar recursos privados hacia la ejecución de proyectos públicos prioritarios para las comunidades locales o regionales. El gran insight aquí es cómo se utiliza una obligación fiscal, el pago del impuesto a la renta, como una palanca directa para acelerar la inversión en infraestructura y servicios públicos. Una forma inteligente de usar los impuestos. Para el Estado puede significar ejecutar obras más rápido de lo que permitiría el presupuesto público regular. Para la empresa, es una forma de cumplir su obligación tributaria, generando un impacto social visible y tangible en la zona donde opera o tiene interés. Es una simbiosis público-privada con beneficios potenciales para ambas partes, aunque su gestión y selección de proyectos requiere transparencia y eficiencia, claro. Realmente increíble la cantidad de información y la diversidad de procesos que se esconden detrás de los avisos de un solo día en el boletín oficial. Hemos pasado por la gestión de grandes extensiones de tierra para proyectos estatales, como la protección del río Cañete o la construcción de la Red Vial 4. Proyectos de envergadura. Vimos la dureza de los remates de SUNAT por deudas tributarias y el control estricto en las aduanas, con comisos y sanciones severas. La mano firme del Estado recaudador y controlador. También observamos el dinamismo del mundo empresarial, no solo con cierres de empresas, sino también con operaciones financieras significativas, como una reducción de capital de Cumbra Perú S.A. por más de 612 millones de soles, publicada para ajustar su patrimonio neto. Movimientos de capital importantes. Y por supuesto llegamos a los trámites que tocan la vida personal de la gente. La importancia de tener correctamente inscrito un nombre, el reconocimiento legal de una convivencia. Entidades como SUNAT y la SBN demuestran tener una presencia constante y poderosa en la vida económica y patrimonial del país. Omnipresentes casi. Y eso nos trae a una reflexión final, ¿no? Toda esta avalancha de publicaciones, que podría parecer simplemente burocracia impresa, cumple una función social y económica vital. Son la base de la transparencia administrativa y la seguridad jurídica. Cierto. Permiten que las transacciones, las decisiones estatales, los derechos y las obligaciones sean de conocimiento público. Construyen un marco donde ciudadanos, empresas y el propio Estado pueden interactuar con reglas claras y conocidas. Un marco necesario. Y aquí lanzo una idea para la reflexión. Imaginemos por un momento un escenario donde estos avisos no fueran públicos, donde todos estos procesos desde la adquisición de tierras hasta la liquidación de una empresa o la rectificación de una partida ocurrieran sin esta publicidad obligatoria. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias positivas o negativas para la confianza, para la economía, para la protección de los derechos individuales si predominara la opacidad en lugar de esta transparencia a veces densa pero fundamental? Es algo sobre lo que vale la pena pensar. Una pregunta muy pertinente que resuena más allá de estos documentos. Con esa reflexión sobre la importancia de la publicidad de los actos oficiales, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las páginas del Boletín Oficial Peruano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.